Esta es la historia del tirador más letal de todos los tiempos. Si te dabas cuenta de su sola presencia, seguramente estabas. Su nombre es Simo y pasó en la historia como la Blanca, el tirador más letal de todos los tiempos, de toda la historia. Es una historia increíble. Simo nació en Finlandia en 1905. Sus humildes orígenes como el séptimo hijo de un campesino lo destinó a nunca resaltarse entre sus hermanos, creando una actitud muy tímida, muy reservada, pero así como era de tímido, también era muy disciplinado. Así que a la corta edad de 12 años, su padre ya le había entregado su primer un fusil M28. Y es que los crudos inviernos que atravesaba en su tierra natal hacía que durante meses su único sustento era lo que alcanzaba a cazar en los paisajes congelados. Pero el principal problema era que los animales no se dejaban cazar fácilmente. Y es que el mínimo ruido, el mínimo movimiento que hacía que los animales huyeran. Y no salir a cazar no era una opción, era hacerlo o perder la vida de hambre. Pero Simon, con su gran disciplina, ya había aprendido a pasar horas y horas y horas en las nieves sin moverse, pero ni un poquito, en total silencio, todo lo necesario para tener un disparo certero, ya que solo había una sola oportunidad, ya que si fallaba significaría que tendría que esperar horas y horas hasta que el animal baje la guardia otra vez. Por eso que Simon nunca se permitió ni un solo error, practicó hasta convertirse en el más letal francotirador de la historia. Y bien que se aplica esa palabra que dice: la práctica hace al maestro. A los 19 años, Simon ya era uno con el bosque, se adaptó al bosque, ya ni siquiera no se podían detectarlo, era como un fantasma. Pero ¿cómo fue que se ganó un apodo tan temible? Resulta que cuando ya comenzaba la Segunda Guerra Mundial, el entonces de Roosevelt pidió al gobierno finlandés que le cediera porciones de sus tierras para establecer las avanzadas en contra del ejército alemán. Pero los finlandeses sabían que era bastante difícil que los personas avanzaran hasta en su territorio. Así que los rusos luego podrían apoderarse de esas tierras después. Y por eso que denegaron el paso a las tropas rusas. Las autoridades de Finlandia no permitió el paso de las tropas. Y este fue el pretexto perfecto para que mandara a invadir el territorio finlandés. Pero con lo que no contaban es que las tropas finlandesas protegerían su tierra con garras y dientes. Estaban dispuestos a todos para detener el avance de las tropas rusas. Este enfrentamiento duró poco más de 3 meses y lo llamaron como la Guerra del Invierno. Aquí es donde Simo entraría en escena. Aquí es donde nuestro protagonista entraría en escena. Las tropas finlandesas son más conocidas como los guerreros de la nieve o como soldados de la nieve. No tenían una organización clara, tenían órdenes de organizarse tal cual les conviniera más. A diferencia de los rusos, se movilizaban en tropas y con maquinarias pesadas, pero los de nieve se movilizaban esquiando entre los árboles en equipos de 5 o 8 miembros. Estos de manera multidireccional a los rusos, quienes portaban uniformes marrones con detalles verdes. Todo lo contrario de los soldados de la nieve, que portaban uniformes blancos. Estos uniformes los hacía invisibles. Cuando estos uniformes se convertían en los otros fantasmas, así era muy difícil de verlos. Y es que no dejaban huellas y no emitían ruidos. Así se convertía en una tropa invencible. Y con esto los rusos tenían muchos problemas y complicaciones para enfrentar a este ejército. Pero había otro gran problema. Y es que había alguien que les producía mucho más miedo que una sola tropa completa de nieves. Hablamos de nuestro protagonista Simo, que también conocido como Blanca. Los rusos tenían mucho miedo porque el hecho de sospechar de su sola presencia quería decir que ya era demasiado tarde. Resulta que en marzo de 1939 fueron enviados 3 pelotones y cada pelotón contaba con más de 50, pero 15 días después ya solo regresaron 10 de los 150 que fueron enviados. Ante tal derrota, los oficiales le preguntaban qué es lo que estaba pasando, pero los que pudieron regresar dijeron que había un soldado finlandés que era como invisible, que era como un fantasma o alguien sobrenatural, que había un franco que no los dejó avanzar, que cada disparo que hacía el tirador era un soldado ruso caído. Y por eso que mandaron a más soldados y durante 2 días acamparon buscándolo, pero no lo encontraban, a pesar de que él estaba y no lo veían por ningún lado. Por eso llegaron a pensar que tal vez era un fantasma
y en ocasiones se escuchaba como el tirador cargaba una nueva bala en su recámara. Los soldados rusos se asustaban porque podía ser lo último que van a escuchar. Y esta historia de terror pronto se corrió entre los rusos. Había un soldado en las montañas que no respiraba, no dormía, tenía un fusil que no fallaba, pero nada más alejado de la realidad. Ese no tenía nombre, era Simo. Era un ser humano común, pero a diferencia de todos, él tenía una preparación formidable. Él había pasado mucho tiempo afilando su puntería hasta convertirse en el lado más letal de toda la historia. Simo tenía sus métodos para desaparecer en el bosque y solo se movía de noche. Él era capaz de quedarse quieto en un solo lugar por horas. Él no usaba lentes ni miratelescopio. Aún así lograba alcanzar a un efectivo a más de 190 metros de distancia. Él se movía muy lentamente, así era invisible a plena vista. A pesar de que estaba a 40 metros de los rusos, estos nunca lo veían porque estaba enterrado en las nieves. Usaba sus guantes como amortiguación y en sus bolsillos metía terrón de azúcar y pan para comer mientras vigilaba de cerca a las tropas enemigas. Y es que sus métodos más simples lo habían convertido en una leyenda y el ejército ruso buscaba de una u otra manera de eliminarlo, pero no lo lograban. Pero un 31 de enero, estos rusos, la suerte les sonreía, porque un tirador ruso lograba alcanzar a Simo con un explosivo. Le dio en la mejilla, se desmayó y 2 horas después fue encontrado por sus compañeros, lo atendieron y milagrosamente él no perdió la vida en ese ataque, pero quedó muy herido, terminando así con la historia del francotirador más de todos los tiempos. Y es que acabó con más de 500 vidas y esa sola cifra asustaba al ejército rojo. Y Simo nunca estuvo orgulloso de tal hazaña, y en su libro cuenta el enorme peso psicológico que esta cifra significó para él, terminando así con esta historia del francotirador más tal de todos los tiempos, de toda la historia, la Blanca. Y aquí nos deja algo claro, que la única manera de poder convertirnos mejores en algo es la disciplina, la práctica, la perseverancia, es nunca rendirse.